Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones SOAS. Bien, saludamos de manera muy especial a todos los que se conectan a esta hora con su emisora Restaurando las Sendas Antiguas, a todos los que están ahí pegaditos con su emisora, a todos los que están atentos a la buena programación que tenemos 24/7, ¿no? Esos tiempos especiales, a toda la instrucción que recibimos de parte de nuestro Creador a través de cada uno de los diferentes programas. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. A los que nos escuchan de fuera del país, bienvenidos, siempre lo decimos, esta es su casa. Y les recibimos con los brazos abiertos, agradecidos con el Eterno porque nos da la oportunidad, una vez más, un día más, de venir a su presencia. Nos da la oportunidad una vez más de venir a meditar en su bendita palabra. Nos da la oportunidad una vez más de estar a solas con Él, a solas con nuestro Creador. Hoy quiero compartirles algo en lo cual reflexionaba y es, acaba de terminar un año y iniciar otro, ¿no? Acaba de terminar el 2022 cuando hablamos del calendario grecorromano. Iniciamos con el año 2023. Y es curioso, ¿saben? Es curioso porque vemos todo el desorden que se ve, el desorden que se mueve a raíz de estas fiestas que precisamente sabemos no provienen del Eterno, no son agradables ante los ojos del Eterno, fiestas establecidas por el ser humano, y vemos todo el desorden. Ayer salía al 1 de enero, el primer día de este año 2023, salí a comprar muy temprano lo del desayuno y ve uno la cantidad de personas ebrias, embriagadas, cantidad de personas en un mal estado, ¿no? Porque no es agradable el estado en el que están. Y, hombre, bueno, siguiendo tradiciones, están ciegas, podríamos decirlo, en cuanto a lo que es el Eterno y en cuanto a lo que pasa, ¿no? Todos sabemos que el alcohol cumple con su deber y las ridiculeces que se hablan y que se hacen en ese momento son muchas. Y entonces vemos a muchísimas personas empezando un año embriagados, empezando un año aparentemente felices, ¿no? Aparentemente tranquilos, aparentemente eh, llenos de alegría. Pero qué contraste con el segundo día, cuando nos encontramos o en lo personal hablaba con personas. A raíz de mi trabajo tengo la oportunidad de tratar con distintas personas. El trabajo es vender, y entonces trata uno con muchas personas, con diferentes personas. Y les decía que es el contraste en el segundo día de este año, eh, cómo el comentario ya no es el mismo que tenían un día antes, sino algo que resalta mucho y que logré notar mucho es la preocupación por lo que se viene, la preocupación por todo lo que el gobierno actual ha establecido, está implementando, la preocupación por las alzas en toda la parte, digamos, económica en nuestro país. Preocupación, preocupación y más preocupación. Y entonces
meditaba un poco sobre eso, sobre cómo allá afuera la preocupación está muy fuerte. Y en este tiempo, en este año que se inicia, la preocupación toma muchísima fuerza. Ahora, meditaba en la escritura porque venía a mi mente precisamente un texto que sé que todos conocemos, que está en el Evangelio de Mateo, y, y que lo hemos leído muchas veces y que yo sé que muchos eh, lo, lo saben quizá de memoria, ¿no? Y cuando leemos ese texto, hombre, nos damos cuenta de que a veces somos un poco incoherentes, de que a veces somos un poco, eh, no somos tan consecuentes con lo que hablamos, ¿no? Y entonces eh, nos damos cuenta que somos, que tal vez cuando, o bueno, pensaba yo y llegaba a la conclusión que a veces cuando leemos la escritura, eh, tal vez se convierte, las palabras que leemos se convierten en un tipo de confesión, pero no en una convicción. Y eso sucede muchas veces a raíz de la preocupación. ¿Cuántas personas hay que conocen del Eterno, que se congregan, que guardan Shabbat, que asisten cada 8 días a una comunidad o a una iglesia, que escuchan palabra, que han visto la mano del Eterno en sus vidas, pero viven inundadas de preocupación? Y entonces, eh, hombre, meditaba y llegaba a la conclusión y entendía que la preocupación también es un pecado. Y yo quiero que hoy nos tomemos el tiempo para meditarlo, que hoy usted se tome el tiempo, ahora que estamos aquí reunidos en la presencia de nuestro Creador, y usted se tome el tiempo para meditar qué tan preocupado es usted o qué tan preocupado anda usted, porque vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta que es pecado, que estamos yendo en contra de lo que el Eterno nos dice. Y entonces la gente afuera está preocupada, pero aquí dentro de las comunidades, dentro de ese grupo de personas que conocen la palabra del Eterno, pues viven también llenos de preocupación. Muchos viven llenos de preocupación o vivimos en algún momento, y esto es algo que confronta mucho porque en ciertos momentos permitimos que la preocupación tome el control de nuestra vida y la presión es grande. Porque eso precisamente es lo que hace, ¿no? O lo que ejerce, es una presión sobre nuestra mente y nos vamos a dar cuenta que esa presión nos ata a cosas del pasado, nos ata o permite que la angustia tome fuerza, la situación que está pasando, la situación del día de hoy, las preocupaciones. Fíjese que muchas veces vivimos preocupados por la situación o por lo que va a suceder mañana, cosas que ni siquiera han pasado, han llegado a nuestra vida, pero ya están en nuestra mente. Y entonces, fíjese cómo esa preocupación acaba con algo que debería existir en nosotros y es el gozo, ese gozo del Eterno, ese gozo que sobrepasa todas las cosas. Y entonces llega la preocupación e interfiere con nuestra paz, con la paz del Eterno que se supone también debería habitar en nosotros, y por ahí derecho nos ata, es decir, nos roba la libertad por la cual Yeshua murió en el madero. Esa libertad que Él nos entregó a través del madero, pues la preocupación nos roba esa libertad, termina atándonos. Y entonces cuando nosotros miramos la definición de preocupación, vamos a ver que se traduce como estar ansioso, como estar distraído, como tener una mente dividida, ¿no? Entonces, es el hecho de dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es malo y lo que daña, lo que es destructivo. Vamos a la escritura y vamos a meditar en este texto. Mateo 6,
Y vamos a leer del versículo 25 al versículo 34, que era el texto que me venía a la mente cuando escuchaba a estas personas, más de 2, 3, 5 personas, con la misma queja. Estoy preocupado, estamos preocupados. Dice la escritura, en razón de esto os digo, no os acongojéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o de dónde sacaréis vestidos para cubrir vuestro cuerpo, que no vale más la vida o el alma que el alimento y el cuerpo que el vestido. Verso 26. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más sin comparación que ellas. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discursos, miren esta versión tan bonita, puede añadir un codo a su estatura? Y acerca del vestido, ¿con qué propósito inquietaros? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen y florecen. Ellos no labran ni tampoco hilan. Sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en medio de toda su gloria, se vistió con tanto primor como uno de estos lirios. Pues si una hierba del campo hoy es o florece y mañana se echa en el horno, el Eterno así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense cómo el Eterno ya empieza a corregirnos acá. Así que no vayáis diciendo acongojados, ¿dónde hallaremos qué comer y beber? ¿Dónde hallaremos qué vestirnos? ¿Con qué vestirnos? Como hacen los paganos, los cuales andan ansiosos tras todas estas cosas, que bien sabe vuestro Padre la necesidad que de ellas tenéis. Así que buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. No andéis pues acongojados por el día de mañana, que el día de mañana harto cuidado traerá por sí. Bástale ya a cada día su propio afán o tarea. Fíjense qué tan importante es todo este tema, ¿no? Fíjese cómo el Eterno nos da tantas instrucciones y fíjese cómo nos deja ver claramente que no le agrada este tipo de preocupaciones que generalmente manejamos todos nosotros. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Fíjese cómo nos dice, hombre, cómo se preocupan por tantas cosas si después de que nos hace la referencia a las aves, a los lirios, a todo lo que tenemos, nos dice, ¿cuánto más valiosos serán ustedes, hombres de poca fe? Y entonces miramos ese concepto de preocupación y vemos cómo se expresa en muchas maneras. Se expresa al ser impaciente, cuando usted está impaciente, cuando no tiene paz. Es una expresión de la preocupación. El estar ansioso y la ansiedad lo lleva o nos lleva al ser distraídos. Y, y entonces eso también es una expresión de la preocupación. El, el estar lleno de cargas, el estar angustiado, el tener el corazón cargado, el estar desesperado, eso son expresiones de la preocupación. Y vamos a ver que al final, y quiero que usted lo piense, pero el estar preocupado al final es estar lleno de problemas, no al revés. Y muchos lo toman por ese lado. Muchos dicen, es que estoy lleno de problemas, por eso estoy preocupado. Pero fíjese que la escritura lo que nos muestra es todo lo contrario. La escritura nos está diciendo, hombre, pueden tener problemas, pueden tener muchas cosas. ¿Cuáles son los problemas generalmente? No tenemos para cubrir gastos, no tenemos para cubrir nuestro vestido, el alimento, que es algo diario y cuando hay escasez entonces nos preocupamos. Pero fíjese que cómo la escritura nos enseña que esos no son problemas en realidad y no son cosas por las cuales deberíamos preocuparnos. Ahora, por eso me atrevo a decir que el estar preocupado es estar lleno de problemas.
La preocupación, como les decía hace un momento, es eso que le desagrada al Eterno, es eso que va en contra de lo que el Eterno nos habló y lo acabamos de leer. Por consiguiente, es un pecado delante de los ojos del Eterno. Porque la preocupación no es otra cosa que la muestra literal de falta de fe. En otras palabras, le estamos diciendo al Eterno, no creemos que tú puedas suplir nuestras cosas, suplir nuestras necesidades. No creemos que tú seas tan poderoso para solucionar este problema que tengo. Eso es lo que pasa cuando nos preocupamos. Nos preocupamos porque creemos que el Eterno es incapaz de solucionar la situación, cualquiera que sea que estemos viviendo, es incapaz de solucionarla y por eso nos preocupamos y queremos ponernos al frente. Entonces, fíjese que aquí pasa algo bien interesante. Hemos hablado muchas veces que la escritura nos habla de antropomorfismos, ¿no? Y de que las manos del Eterno y los pies del Eterno, pero no es que Él sea literalmente o que tenga literalmente manos o pies, sino que Él es espíritu. Y esa fue la entrada, dice la escritura que a través de Yeshua tenemos el precio que pagó en el madero nos da entrada al Padre a través del mismo espíritu, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Que cuando tú estás preocupado, cuando estamos preocupados, a pesar, además, mejor, de que ya estamos pecando con el Eterno, pues nuestro espíritu está atado, está atribulado, está imposibilitado, ¿no? Para tener esa relación con el Eterno, para tener esa conexión con el Eterno, ¿no? Es como un imán. Cuando tenemos un imán y lo acercamos al metal, si no hay nada que se interponga, hombre, se va a adherir muy fácil, eh, va a buscar unirse con fuerza, ¿no? Ahora, si hay algo en medio de ese imán y ese metal, pues no será tan fácil lograr ese tipo de conexión. Y cuando nosotros estamos preocupados, nuestro espíritu está, como lo decía hace un momento, atado, está atribulado, se convierte en una barrera, ya tenemos una barrera para que pueda entrar a la presencia del Eterno. Y eso son cosas que nosotros no entendemos. Había una frase que leía y que me pareció interesante y dice que nuestra comprensión de la existencia espiritual es directamente proporcional a nuestra comprensión del espíritu. Y entonces esto es algo que desafortunadamente dentro del pueblo del Eterno está muy, muy, muy errado, muy perdido, muy sin entendimiento, ¿saben? Somos muy buenos para asistir a un lugar, somos muy buenos para escuchar palabra, somos muy buenos para permitir en ocasiones que el emocionalismo nos gobierne, pero estamos un poco quedados en el tema de tener una relación íntima y espiritual con nuestro Creador. Eso, eso nos cuesta. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta frase en otras palabras? Que mientras que tú no entiendas cómo trabaja el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, pues no podrás entenderte con él, jamás podremos entendernos con él. Y entonces, ¿cuál es la manera? Y aquí empezamos, ¿no? Encontramos muchas personas que dicen ser creyentes, muchas personas que dicen ser muy espirituales, encontramos muchas personas que dicen ser muy guiadas por el Espíritu y recibir revelación a través del Espíritu, pero no leen la palabra del Eterno. ¿Y cuál es la única manera a través de la cual el Espíritu, el Ruach, nos va a guiar y nos va a hablar y nos va a enseñar y nos va a recordar? A través de la palabra del Eterno. No hay otra manera. Para eso dice nuestro amado Yeshua que Él fue enviado, o para eso dice que Él se quedó acá, para recordarnos todas las cosas. Y lo único que podría recordarnos Él es a través de la palabra del Eterno. Hay muchos que afirman que el Espíritu los guía, pero
cuando vamos a ver y analizar los está guiando es conforme a sus emociones. Y eso jamás podrá ser. No es correcto. Entonces, lo que quiero decirte ahora es que entre menos conozcas la palabra del Eterno, menos podrás entender lo que el Eterno quiere para ti, menos podrás entender de la manera en que el Ruach del Eterno te quiere guiar. Por consiguiente, no sabrás cómo cuidar tu espíritu tampoco y no sabrás cómo estar preparado y cómo ser apto para recibir la dirección del Eterno. Entonces, cuando la preocupación está en nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu están, lo decía ahorita, están atados, están amarrados, están imposibilitados para poder meditar en la escritura, para poder meditar en la palabra del Eterno. Y entonces es ahí donde nos encontramos, y no sé si le ha pasado, nos encontramos personas que nos dicen, hombre, yo estoy leyendo la escritura, pero entre más leo, más distraído estoy. Termino pensando un montón de cosas por allá y no sé qué fue lo que leí, no me acuerdo qué fue lo que leí. Ese tipo de personas que pueden leer 2, 3, 5 capítulos, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Y entonces era lo que yo les decía, ese es el momento en donde todo lo que se habla o todo lo que usted está leyendo se convierte en una confesión, pero no en una convicción. Y ese es un grave problema, porque el poder del Ruach se hace visible cuando la palabra del Eterno es una convicción en nuestro corazón. De lo contrario no veremos nada. Pero para que eso suceda, tu espíritu y el mío deben estar libres, deben estar eh, tranquilos, deben estar libres de preocupación. Hay algo que hacen nuestros hermanos de la casa de Judá y todos sabemos, digamos, sus principios, ¿no? Y la manera en que oran y oran 3 veces al día y ese tipo de cosas. Y alguna vez escuchaba uno de los principios que ellos tienen y es que cuando llegan y van a orar siempre procuran llegar 5 o 10 minutos antes para poder sentarse y para poder soltar toda preocupación, toda carga y que su alma esté en reposo y ellos puedan orar. Ahora, ellos no, básicamente no creen en el Ruach y no buscan la dirección a través de él. Pero sí es algo que nosotros debemos empezar a trabajar. Ya vimos cómo la preocupación es un pecado delante del Eterno, es algo que no le agrada a Él. Ya vimos cómo hay muchas cosas que en nuestro diario vivir nos roban la paz o nos llevan a estar preocupados, pero que el Eterno básicamente las reúne aquí en este texto de Mateo y dice, hombre, ¿qué les puede preocupar a ustedes? La plata para comer, pues no se preocupen por qué van a comer. Si las aves de los cielos no trabajan ni tienen graneros, ni mucho menos, y yo las alimento, ¿por qué se preocupan? El vestir, ¿por qué se preocupan? Si los lirios que no tejen ni hilan, y ni siquiera Salomón en todo su poder y en todo lo que tuvo, se vistió de tal manera. Entonces, eh, fíjese cómo el Eterno nos está llevando hoy y nos está llamando y nos está diciendo, oigan, cuidado, no dejen que el afán del sistema los acongoje, los preocupe. No dejen que las cosas de allá afuera, lo que dicen las noticias, toda la situación que se está viviendo y todo lo que se está hablando ahora mismo, les robe la paz, porque yo tengo todo bajo control. Ese verso 17 de esa versión Biblia Torres de Amat que leíamos dice, ¿quién de vosotros a fuerza de discursos puede añadir un codo a su estatura? Fíjese cómo nos está permitiendo ver esta versión, esa preocupación en todo momento. ¿Qué es lo que usted hace cuando está preocupado? Buscar soluciones, hablar con uno, hablar con otro, pedir ayuda en un lado, pedir ayuda en otro, hablar en su casa, hablar con su esposo, hablar con su esposa, hablar con su familia, buscar la manera de solucionar. Esa es su preocupación. Pero el Eterno nos está diciendo,
Yo tengo todo bajo control. No pequen más. No se angustien más. No vayan más en contra de lo que yo les digo. Más bien preocúpense por leer mi palabra y porque no sea solo una confesión, sino para que cada línea y cada texto que ustedes lean se convierta en una convicción en su vida. Porque de lo contrario, no están haciendo bien la tarea. Aunque asistan a un lugar, aunque se congreguen, aunque guarden Shabbat y fiestas, aunque su año no empiece ahora mismo, sino que empiece o inicie en Aviv. Hay cosas tan simples que nos apartan del Eterno, ¿saben? Y a veces no lo notamos. El mundo allá afuera está preocupado, vive preocupado. Y es normal por las situaciones que se están viviendo. Ahora, lo que no es normal es que usted, conociendo el Eterno, el Elohim de Israel, esté en la misma situación. No se deje contaminar. No se deje llenar del afán que se vive allá afuera. Y ojalá usted tampoco sea de los que cuando se encuentre a alguien, como esas personas que yo me encontraba, le decían, estoy preocupado, todo está difícil, todo se va a poner más duro, no sé qué vamos a hacer, todo se va a acabar. Ojalá su respuesta no sea, oiga, sí, qué difícil, qué duro. Ojalá su respuesta sea, tranquilo. El Dios en el que yo creo tiene todo bajo control. Y aunque allá afuera todo parezca estar difícil y duro y a punto de terminarse, para nosotros hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza, esperanza de vida eterna. Nosotros creemos en un Elohim vivo, poderoso, que es quien está permitiendo todas estas cosas, pero estamos a salvo con Él. Vamos a orar. Y si usted es tal vez de los que ha vivido angustiado y preocupado los últimos días, yo sé que hay muchas personas que nos escuchan hoy que intentan dormir y no pueden dormir, porque no es uno ni dos pensamientos, son miles de pensamientos al mismo tiempo, miles de preocupaciones. Y eso angustia el alma y trae amargura. Si ese es su caso hoy, oremos al Eterno, oremos al Todopoderoso, al Elohim de Israel. Entregue su carga hoy. Ponga hoy su carga a los pies del Eterno, a los pies del Creador. Suelte esa preocupación que ha venido enfermándolo durante tanto tiempo. ¿Cuántos hay enfermos por la preocupación? ¿Cuántos hay enfermos ahora mismo porque no han podido soltar esa carga? O tal vez cuántos hay que le estaban pidiendo al Eterno, muéstrame por qué estoy enfermo, si nadie me dice nada, si ningún examen me dice nada, si todo aparentemente está bien. Pues el Eterno le está diciendo, suelte la preocupación. ¿Cuántos hay que asisten a lugares, a iglesias, a comunidades, pero son hombres y mujeres de poca fe? Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Eterno que sea Él tomando el control, que sea Él trayendo libertad sobre cada una de nuestras vidas. Para los que tienen altas preocupaciones y tal vez para los que tienen preocupaciones pequeñitas, que al final terminan siendo preocupaciones la una y la otra. Para que sea Él trayendo esa libertad, para que sea Él levantando los brazos, para que sea Él quitando todo entenebrecimiento de la mente, quitando todo velo. ¿Saben? Jesse en algún momento se preocupó y dijo, nos van a matar, no tenemos escapatoria, no tenemos salida. Pero aquel que no estaba preocupado, que conocía al Eterno, que era guiado en su momento por el Ruach del Eterno,
Le dijo, mira quiénes están con nosotros. Y esa es la situación de muchos, preocupados y angustiados porque no hay salida, porque tal vez aparentemente todo se acabó, no hay una oportunidad, pero el Eterno hoy te está diciendo, levanta, abre tus ojos, levanta tu mirada. Son más los que están contigo que los que vienen contra ti. Bendito Rey, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, para con tu pueblo, Padre. Presento delante tuyo, bendito Rey, a cada uno de mis hermanos, Padre, a cada uno de los que escuchan o escucharán este mensaje, Padre, que proviene de ti. Y te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, que seas tú trayendo esa libertad, que seas tú, bendito Rey, sacando, echando fuera, en el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos, toda preocupación, toda angustia, Padre, toda carga que mantiene atado el espíritu y el alma, Señor. Yo te pido en el nombre de Yeshua que seas tú hoy, bendito Rey, quitando toda preocupación, tal vez por la economía, por el trabajo, tal vez, bendito Rey, por el alimento, papá. Que seas tú quitando toda preocupación que ha traído enfermedad sobre muchos, Padre, sobre aquel hombre, sobre aquella mujer. Enfermedades, bendito Abacadosh, en el estómago, papá. Enfermedades, bendito Rey, en el sistema muscular, Padre. Enfermedades en las articulaciones, quizá. ¿Cuántos que han venido, Señor, asumiendo una batalla, que físicamente han estado soportando dolores, Señor? Físicamente han estado soportando situaciones, exámenes, Padre. Situaciones tan duras y tan difíciles, Dios. Y todo por la preocupación, por la angustia, Padre. Por eso yo te pido hoy en el nombre de Yeshua, trae de tu shalom, Padre. Trae de tu libertad, que hoy sea el día en el que tú rompes cadenas, papá. Que hoy sea el día en el que esa preocupación se va y se queda en el pasado, Padre. Y se abre la puerta para que tu shalom, para que tu gozo reine, papá. Que hoy sea el día, bendito Rey, en el que tú levantas los brazos, Padre. En el que tú rompes cadenas, bendito Abba. Y muchos de mis hermanos se levantan hoy. Que hoy sea el día, bendito Abacadosh, en el que tú estás trayendo sanidad a aquellos que estaban enfermos, Padre. A aquellos que estaban teniendo problemas de colon, Padre. Aquellos que estaban teniendo problemas en su estómago, hinchazón en su estómago, Padre. Y todo por la preocupación y la angustia, papá. Hoy tú traes libertad en el nombre de Yeshua, yo lo creo, Padre. Hoy tu bendito Ruach se mueve con libertad, papá. Hoy es el día en el que tú estás llegando a cada hogar, a cada lugar donde tus hijos te escuchan, Padre. Hoy es el día en que te levantas con poder, Señor. Hoy es el día en que muchos te conocen, Padre. Hoy es el día en el que muchos están recibiendo respuesta, papá. Una respuesta por la cual venían clamando y tú hoy les estás diciendo, suelta toda preocupación. Encárgate de mí. Encárgate de leer mi palabra. Encárgate de pasar tiempo conmigo. Y no peques más. No te preocupes más, no te angusties más, no estés más acongojado. Porque yo tengo el control de todo. Tengo el control de tu vida. Tengo el control de todo lo que pasa en el mundo. No hay nada que se escape de mis manos. Y menos tu vida, y menos tu problema. Pero hoy vengo a ti. Extiendo mi mano. Y hoy pongo en ti una nueva esperanza. Vuelve tu corazón a mí. Es el tiempo de volver el corazón al Eterno y de permitir
que sea Él quien nos bendiga y quien nos lleve de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de esa shalom que solo proviene de Él, de ese gozo que solo proviene de Él. No te resistas más. Ríndete hoy delante de tu Creador. Es Él quien te está buscando, es Él quien te está llamando, es Él quien está insistiendo para que tú llegues, para que te humilles, para que te rindas. Levanta tus manos ahí donde estás y permite que sea Él a través de su bendito Ruach quien te toque. No te resistas más. Recibe la bendición que Él tiene para ti. Que a partir de este momento empieces a vivir una vida llena de Él, guiada por su bendito Ruach. Y que ojalá tu única preocupación sea tener un tiempo libre para llegar a buscarle, para estar a solas con Él, para escuchar su voz, para aprender a identificarla. Que tu oración cambie a partir de hoy y que tu vida cambie en el nombre de Yeshua. Padre, te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos, papá. Amén y amén.